Recursividad. En matemáticas, una función recursiva es una técnica mediante la cual se resuelve un problema en términos de sí mismo, con un valor cada vez menor, hasta llegar a lo que se denomina un caso base, un caso en que la llamada a sí misma finaliza y se devuelve un valor claro. Esta técnica de recursividad se aplica muchas veces en programación para resolver programas de una forma más intuitiva y de manera que una función es llamada a sí misma un determinado número de veces. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Tenemos el caso típico de función recursiva, de problema recursivo, que es el cálculo del factorial de un número. El factorial de un número, supongo que ya lo sabéis, es dicho número multiplicado por el anterior, hasta llegar al valor de 1. Por ejemplo, el factorial de 3 será 3 por 2 y por 1, es decir, 6. El factorial de 4 será 4 por 3, que son 12, por 2, que son 24, y por 1, que son 24, es decir, son 24. El factorial de 5 será 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, 120. ¿De acuerdo? Este tipo de problemas inicialmente se pueden calcular de forma iterativa, es decir, mediante un bucle. Lo que pasa es que en muchos casos, muchos problemas recursivos, a priori resolverlos de forma iterativa mediante un bucle resulta un poco intuitivo y algo complicado. Y por lo tanto resulta, si nos acostumbramos a esta técnica de programación recursiva, podremos resolver problemas de forma recursiva que de otra manera, es decir, de forma iterativa con un bucle, nos resultaría mucho más complejo. Solo hay que tener en cuenta que un programa recursivo, la ejecución de un programa recursivo es mucho menos óptima, ya que para su resolución se requieren muchos más recursos del ordenador, sobre todo memoria. Bueno, vamos a ver el ejemplo de la función recursiva factorial resuelta de forma recursiva. Para ello, antes de entrar en materia y ver el código propiamente dicho, vamos a hacer lo que se debería hacer siempre a la hora de resolver un programa recursivo, que es plantear el caso base y el caso genérico. El caso base será aquel caso en el cual la función recursiva dejará de llamarse a sí mismo. Bien, sabemos que el factorial de 3, por ejemplo, es 3 por 2 y por 1. Es decir, son 6. El factorial de 2 sabemos que es 2 por 1, que es 2. Y el factorial de 1 sabemos, al igual que el factorial de 0, sabemos que es 1. Por lo tanto, una manera de plantear el caso base, es decir, a partir del factorial de 1, no es necesario calcular recursivamente el factorial. Por lo tanto, podemos plantear que el caso o casos bases son cuando n sea igual a 1, que devuelva un 1, y cuando n es igual a 0, que devuelva un 1. Es decir, si el factorial de 0 es 1, si queremos calcular el factorial de 0, sabemos que matemáticamente el factorial de 0 es 1. Y si queremos calcular el factorial de 1, sabemos que matemáticamente el factorial de 1 también es 1. Vale, de acuerdo. Por lo tanto, el caso base será el caso en el cual el programa dejará de llamarse recursivamente a sí mismo. Por otra parte, tenemos el caso genérico. El caso genérico es el caso de llamadas recursivas. Es decir, si yo quiero calcular el factorial de un número n, sea 2, 3, 4, 5, el que sea, como a priori no sabemos realizar su cálculo, lo que vamos a hacer es, tal y como hemos dicho, vamos a definir el cálculo del factorial de n en términos de sí mismo. Es decir, factorial de n será n por factorial de n menos 1. En esto me refiero a términos de sí mismo. Es decir,
n por la llamada recursiva a factorial de n-1. Por lo tanto, factorial de n-1 será n-1 por factorial de n-2. Así iremos decrementando el valor de n hasta que n adquiera el valor de 1. Cuando n tendrá el valor de 1, devolverá un 1 y la función recursiva dejará de llamarse a sí mismo. Vamos a ver el código, a ver si lo entendemos un poquito mejor, para el cálculo del factorial de un número n. Bien, tenemos el programa principal, es este programa de aquí. Declaramos una variable n de tipo entero y en este momento solicitamos al usuario introducir un valor para calcular su factorial y lo guardamos en la variable n, mientras la instrucción leer. A continuación digo escribir factorial de n, pero claro, factorial de n es una función que llamamos. Una función que finalmente devolverá un valor y lo mostraremos en este lugar. Pero de momento es una función que llamamos. La función factorial está aquí. Decimos factorial de n, valor, y entonces decimos, planteamos mediante condicionales sí el caso base y el caso genérico. Realmente tenía que haber puesto aquí si n es igual a 0 o n es igual a 1. ¿Vale? Que son, si os fijáis, cuando hemos planteado los casos bases, son los dos casos bases, ¿no? Si n es igual a 0 devuelve 1 y si n es igual a 1 también devuelve un 1. Por lo tanto, en estos dos casos, la función factorial deja llamarse a sí mismo. Si no es ninguno de estos dos casos, si la n vale 2, 3, 4, etc., lo que hacemos es escribir, se calcula n por el factorial de n-1. Es decir, calculo que el valor o factorial de n es n por factorial de n-1. Eso quiere decir que aquí llamamos recursivamente esta función factorial, se llama a sí misma y ahora en lugar de n tiene n-1. Es decir, si era el factorial de 4, ahora es factorial de 3. Entramos aquí y decimos como n no es 0 ni es 1, entonces estamos en el si no y decimos, bien, pues si era factorial de 3, decimos 3 por factorial de 2. Nuevamente factorial de 2 se llama recursivamente a sí mismo. Como 0, n no es 0 ni es 1, no es el caso base, nuevamente entramos por el sino y decimos que 2 por factorial de 1. Pues nuevamente llamo recursivamente a sí mismo, aquí, con un valor de n igual a 1. Y aquí decimos si n es igual a 0 o n es igual a 1. Pues sí, n es igual a 1. Hemos llegado al caso base que comentábamos. Por lo tanto, devuelve un 1. Ya deja de llamarse recursivamente a sí mismo. Bueno, vamos a hacer una ejecución rápida, luego veremos un poquito más. Fijaros, yo digo aquí factorial de 5. Pongo 5 y me va a calcular factorial automáticamente. ¿Ves? Se calcula 5 por factorial de 4, 4 por factorial de 3. Finalmente me muestra 120. Vamos a iniciar la ejecución. Digo, pues factorial de 4. 4 por factorial de 3, 3 por factorial de 2 y 2 por factorial de 1. En total 24. Bien. Vamos a hacer una ejecución paso a paso. Comenzar. Fijaos, me va a pedir que introduzca un número. Para acabar pronto voy a poner, por ejemplo, el factorial del número 3. Quiero calcular el factorial. Y fijaros aquí que se va a llamar la función, siempre y cuando estemos en el caso genérico, a sí misma, ¿veis? Se llama otra vez. Se llama otra vez. Aquí en la salida vemos lo que está llamando. Y al final finaliza. No, todavía no. Vale. Cuando ya ha llegado al caso base, que era igual a 1, fijaros aquí, entra el caso base y entonces al final finaliza y por lo tanto escribe el valor de factorial, donde pone escribir factorial es este. Para entender un poco más vamos a hacer lo que se denomina una traza en papel para que veáis un poquito los pasos que realiza. Para ello, nuevamente voy aquí. Una traza es como una tabla, es una tabla en la cual nosotros ponemos un determinado valor de variable y vamos a ver lo que hace el programa. Fijaros, si yo quiero calcular el factorial de n igual a 4, hago factorial de 4 es 4 por factorial de 3.
Aquí todavía no he calculado el factorial de 3, es decir que factorial de 3 se llama recursivamente a sí mismo, tal y como vimos aquí, ¿veis? Aquí sería factorial de 3, que llama aquí a la función factorial, se llama recursivamente, y por lo tanto, en este caso, n vale 3 y decimos factorial de 3 es 3 por factorial de 2. Todavía no sabemos lo que es factorial de 3 porque tenemos que saber lo que vale factorial de 2. Se llama recursivamente a sí mismo, por lo tanto, factorial de 2 es factorial de 2 por factorial de 1. Todavía no sabemos lo que vale factorial de 2 porque tenemos que saber lo que vale factorial de 1. Llamamos recursivamente a factorial de 1. 1 resulta que es un caso base. Hemos llegado a esta condición de aquí, ¿lo veis? Al caso base. N igual a 1, devuelve un 1. Es decir, deja de llamarse ya recursivamente. Bueno, pues en este caso, fijaros, en este caso, hasta aquí digamos que se iba apilando, que se dice, es decir, en la pila de memoria del ordenador se va guardando los datos de la función factorial de 4, de factorial de 3, de factorial de 2 y de factorial de 1. En el momento que sabemos que factorial de 1 devuelve 1, digamos, los datos, las variables de la función factorial de 1 se desapilan, se sacan de la memoria y devuelve un 1. ¿A quién devuelve un 1? Pues devuelve un 1 a la función factorial para n igual a 2 que estaba apilada en memoria, en la memoria RAM del ordenador. Por lo tanto, bueno, la pila se refiere a una parte de la memoria donde se guardan las funciones, Entonces se van guardando como pilas de platos, ¿de acuerdo? El último plato, la última función que entró es la primera que sale, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando ya sabemos que factorial de 1 vale 1, aquí factorial de 1 se reemplaza por un 1 y entonces decimos que factorial 2 es 2 por 1. Ya sabemos que factorial de 2 vale 2. Por lo tanto, lo desapilamos, lo quitamos de la memoria porque ya hemos acabado la ejecución de la función factorial para n igual a 2. Factorial de 2 vale 2. Fijaros, aquí lo tenemos en rojo escrito, ¿no? Por lo tanto, aquí llegamos a la pila, al plato factorial de 3, que estaba en memoria, que era 3 por factorial de 2. No sabíamos lo que valía factorial de 2, pero ahora sabemos que factorial de 2 vale 2, por lo tanto es 3 por 2 son 6. Factorial de 3 vale 6, devuelve un 6, se desapila, se quita el plato factorial de 3 de memoria, devolviendo el 6 a la función factorial que lo llamó, que era factorial de 4. En este punto dijimos 4 por factorial de 3, y como ya he devuelto un 6, sabemos que el factorial de 4 es 4 por 6 son 24. ¿Qué es lo que devuelve? Al programa principal devuelve un 24, que es el resultado de la función factorial para n igual a 4. Si os fijáis, los programas recursivos se van llamando recursivamente a sí mismo, pero el cálculo se hace de abajo arriba, es decir, para el caso base, y vamos subiendo, vamos haciendo cálculo, resolviendo el problema hasta el valor inicial de n. Ya sé que es un poco complejo inicialmente, esto se trata, durante el curso a realizar varios problemas, a plantearlos de forma recursiva hasta que entendáis un poquito el funcionamiento del mismo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí solamente quedaría, una vez hemos hecho un programa recursivo, repito, por optimizarlo, para él conviene aprender a pasarlo a iterativo, a modo bucle, y ya que no es lo mismo, por ejemplo, calcular el factorial de n igual a 4 que el factorial de n igual a 1000. Son muchas funciones, 1000 funciones que se guardan en la pila de memoria y es posible que la memoria se agote. Por lo tanto es mucho más óptimo, consumimos menos recursos si lo planteamos de forma como un bucle, porque al fin y al cabo un programa recursivo es un programa iterativo, que se llama a sí mismo de forma repetitiva. Por lo tanto, fijaros, aquí he planteado el mismo programa recursivo pero ahora en forma iterativa, con un bucle para. Y bueno, aquí lo que planteo es lo siguiente, es decir, obligo a que el número introducido sea un 1 o mayor, por lo tanto no dejo, ¿veis? No dejo que introduzca el usuario un 0 o un número negativo. Bueno. Y a continuación entro aquí en un bucle y en este bucle voy de 1 hasta el valor de factorial que quiero calcular. Y voy diciendo factorial de 1 por fat. Y fat vale 1, es decir que se va incrementando y voy haciendo el cálculo de forma iterativa. ¿Veis? Fijaros, y voy aquí a
comenzar, me pide un valor de cálculo de factorial. Voy a poner, por ejemplo, el factorial a calcular el factorial de 4. Pon 4. Y a la continuación voy a entrar el bucle, veis, y va entrando aquí, va calculando FAT hasta que al final llegamos a un valor de n igual a 4 y muestra el resultado que es 24.